Buenos días, ¿me escuchan? Listo, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy esperando que nos vaya muy bien en este día y el viernes que viene. Recuerden que viene un festivo, entonces para que puedan adelantar sus tareas y todo lo demás. Vale, Em, vamos a esperar, tenemos 26 participantes. Nos faltan algunos. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla mientras que los demás se conectan. Décimo D. Décimo D. A ver, ¿dónde quedamos con décimo D? ¿Esto de quién será? Décimo D. Ahí estamos. Y esto... Ok, listo. Bueno, chicos, entonces... A ver, les comento. Vamos a ver cuántos ya tenemos conectados. 29. ¿Quién será Ingrid Villa? Ok. Ah, ok. Nicole, ¿estás ahí? Nicole Sierra. Nicole, ¿estás ahí? ¿Aló? Ok. ¿Estás desde...? Listo, dale, tranquila. Bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. A ver, yo reviso en dónde habíamos quedado. Ok, ok, teníamos acá. Ok, listo. O sea, quedamos en este ejercicio de acá acerca de la persona que se lanzaba en parapente, ¿no? La persona que se lanzaba en parapente. Bueno, tengo que comentarles algo. Estos dos ejercicios bueno, el ejercicio que hicimos la clase pasada y este ejercicio, ambos son de nivel 2. ¿Sí? Estos que hicimos antes, en donde solo se trabaja un triángulo, son de nivel 1. Y aquí digamos que el del avión y el de la ciudad A y la ciudad B sigue siendo de nivel 1. ¿Listo? Y en términos generales, el ejercicio de la colina, el de la montaña inclinada y este ejercicio del parapente, digámoslo así, ambos son de nivel 2. Hoy vamos a terminar este ejercicio nivel 2 y vamos a pasar a ejercicio nivel 3. Entonces, por favor, necesito que presten mucha atención porque lo que viene no es que sea difícil, pero sí es un poco más largo, requiere más de presaberes de los que ustedes ya han adquirido en noveno, octavo, séptimo. Entonces por eso es que a veces se les dificulta un poco porque retoma lo que ustedes vieron en noveno, ¿sí? Pero antes de pasar a nivel 3 pues terminemos este ejercicio nivel 2, ¿vale? Sí, señor. Listo, sí, señor. ¿Con quién hablo? ¿Ospina? Listo, cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Cómo trató de hacerlo? Ah, listo. Sí, 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 hágale de una. Pero entonces yo dejo de presentar. Sí, yo tengo que hacer esto, sí. Dejo de presentar pantalla y usted la presenta. Ahí abajo a la derecha creo que dice presentar ahora o algo así. Eso. Sí, señor. Listo. Ahí está presentando. Sí, espéreme a ver. Espera un momentito que necesito que esto... Ok, 700... 224, 150, 40. Tan, ok. Listo, le comento.
el pros- las operaciones. Bien. Déjeme hacer una cosa. Esperen un momentico, espérame un momentico a ver si yo puedo. Es que cómo hago para, a ver cómo hago para quitar esto. Pantalla completa. Sí, espérame a ver. Pero ahora cómo quito pantalla. No lo vas a quitar, por favor. A ver, entonces, ¿cómo hago para ocultar esta vaina? A ver, espera, a ver, mostrar solo participante, resaltar, habilitar vista, habilitar modo captura pantalla, código fuente. Bueno, ¿qué? A capturar eso que tú tienes ahí. Pásalo al lado izquierdo, porfa. Eso, eso ahí. Eso, listo. Ahí voy a capturar pantalla. Y voy a pegarlo acá en un paint. Listo. Y voy a abrir otro paint para pegar la otra parte. Listo. Y pásalo ahora hacia a la otra hoja. Listo. Voy a capturar acá. Y ya. Listo. Listo, dale. Listo, sí, señor. Sí, porfa. Listo, sí, señor. Ahora voy a empezar a compartir yo y ya. Sí, sí, señor. Sí. Sí le entiendo y vamos a revisar porque el señor Ospina tiene algo bien, o sea, una de las respuestas está bien y la otra sí ya toca corregirla, pero no es algo difícil de entender. A ver, uy, acá. Bueno, entonces el señor Ospina tiene un punto positivo. Punto positivo para el señor Ospina. Espera un momentico. Listo. Bien, entonces, a ver, les comento. A partir de lo que nos está presentando en este momento el señor Ospina, tengo la primera respuesta correcta. La primera respuesta es correcta. Sí, la primera respuesta es correcta. La segunda respuesta ya toca revisar porque hay algo que toca, eh, ¿cómo se dice? Ajustar. O aunque no sé, esperemos y revisemos a ver si de pronto, si efectivamente si ambas están bien. Pero ahí donde está el otro. Acá. Voy a revisar acá el ángulo 150 por el seno de 40, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa 150, cateto opuesto 150, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y la hipotenusa la hallaste? Ah, no, la idea es hallarla. La hipotenusa es 200. Ah, ok, ok, ahí es donde entendí la... Ah, ok, listo, listo. Sí, este sí toca corregirlo, pero ya te digo por qué. Bueno, entonces, voy a, voy a retratar lo que puso el señor Ospina. Vale, voy a hacer aquí un poquito de zoom. ¿Será que sí queda bien? A ver. Uy. Listo, espero que todo el mundo alcance a ver. ¿Vale? Bueno, entonces voy a colocar los datos que efectivamente están bien calculados. Lo primero, el ángulo, ese ángulo de depresión
Ese ángulo de depresión está bien colocado. Efectivamente ese ángulo va ahí. Entonces, para poder colocar los ángulos de depresión necesitamos sí o sí graficar lo que se conoce como las horizontales, ¿sí? Como las horizontales, o sea, esas líneas imaginarias, que es como si la persona estuviera planeando de manera recta, de manera horizontal, ¿sí? Entonces, como son líneas imaginarias, para poderlas entender vamos a colocarlas así punteaditas. Y esos dos ángulos están bien puestos, sí señor, están bien puestos. O sea, este ángulo es de 18 grados porque es un ángulo de depresión de la horizontal hacia abajo, y este ángulo también está bien puesto, que es el ángulo de 40 grados. Perfecto. Lo otro que está bien calculado, es este 720. Este 720 está bien calculado debido a que es la distancia que recorrió desde donde se lanzó hasta donde pasa por encima de la iglesia. Y esa distancia se podía calcular a partir de la velocidad y el tiempo que yo les di. Vea, la velocidad se les dio que es 12 metros por segundo. Y el tiempo, que es un minuto, o sea, de aquí a acá él duró un minuto planeando, un minuto. Estamos hablando de que como todo está en segundos, serían 60 segundos. Y todo el mundo debe saber que la distancia es velocidad por tiempo. O sea, 12 por 60 se cancelan segundos con segundos y queda solo metros. 12 por 60 serían 720 metros. Efectivamente, la distancia que hay de este punto de inicio hasta este punto donde está por debajo de la iglesia es de 720 metros. Perfecto, así como usted lo puso acá, vea. Ahí está, 720 metros. Ahora, si no estoy mal, a partir de esta hipotenusa, como usted la trabajó como hipotenusa y el ángulo de 18, entonces puede trabajar este pedazo. Y efectivamente, este sería el cateto opuesto, ¿sí o no? Este sería el cateto opuesto. El cateto opuesto sería 200, bueno, pues digamos que después de hacer el cálculo sería 222,4. Vamos a revisar si efectivamente es 222,4. Entonces él hizo una proyección. Acá de este lado. ¿Sí? Él hizo una proyección de este lado para poder completar lo que se conoce como triángulo rectángulo. ¿Sí? El triángulo rectángulo, ahí está el triángulo rectángulo. Y ese lado, en ese triángulo rectángulo, es el cateto opuesto. ¿Sí o no? El cateto opuesto. Y tenemos la hipotenusa. Si tenemos que hallar el cateto opuesto con la hipotenusa y el ángulo, ¿cuál sería la función? Sí, señor, correcto. ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Qué es seno? O sea, todo el mundo lo debe tener claro, ¿no? No solo el señor Ospina, sino todos. Cateto opuesto, hipotenusa. Ah, entonces seno. Entonces usted dice seno de 18 grados. Seno de 18 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es 720. ¿Cómo despejamos cateto opuesto acá? Sí, señor. 720 pasa a multiplicar al seno de 18 y ya tendríamos el cateto opuesto. ¿Listo? Y otra persona aparte del señor Ospina, ¿cuánto da esta multiplicación? 222,49. Correcto. Y eso fue lo que le dio a él, vea. 222,4. Efectivamente, él encontró este pedazo. Vamos a colocarlo directamente acá, 222,4 o 49. Y vamos a entender que si nos estaban pidiendo la altura a la que se lanzó la persona, sería sumar esta distancia más esta distancia. Yo les decía ayer o cuando teníamos clase que pues en escala está súper mal dibujado, ¿no? Porque si esto es 720, tiene que ser, esta distancia tiene que ser casi 6 o 7 veces 150. No, en realidad serían 6 o 5 veces, no más. Entonces, pues prácticamente que por escalas está súper mal dibujado, por lo tanto debemos trabajarlo solo teóricamente. Entonces, efectivamente, para hallar la altura del edificio o la altura a la que se lanzó el deportista, sumamos 150 más 222,49. O sea que la respuesta a la pregunta A es 222,49 más 150. Y eso nos da
lo que le dio a él fue correcto, 372,49 metros. Listo, ya tenemos la primera respuesta, la respuesta de desde a dónde se lanzó el deportista, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta, esa segunda pregunta sí toca ajustarla, pero no es ajustarla en el sentido de que todo lo que su merced hizo acá está mal hecho, no. Esos cálculos estuvieron bien hechos. Lo que pasa es que encontramos lo que no necesitábamos, ¿sí? Encontramos lo que no necesitábamos. Póngale cuidado, yo sé que usted lo va a entender cuando yo ya le explique qué es lo que pasó. Vea, cuando a usted le preguntan o cuando a usted le dicen cuál es la distancia entre el rascacielos y al punto de aterrizaje, obviamente tenemos un objeto bastante largo con un solo punto. La distancia entre un objeto a un punto siempre es la distancia más corta, porque si no le hubiese dicho cuál es la distancia entre el punto desde el punto más alto del rascacielos hasta el punto de aterrizaje. Es más, si no estoy mal, su merced lo que encontró fue la distancia recorrida por la persona. O sea, su merced sumó 700, correcto. Su merced sumó 720 más esta distancia. Y pues eso lo que sería 900 algo. Esperen a ver. 900 algo le dio. Le dio 953 metros. O sea que esa persona recorrió 953 metros. Y está bien. O sea, sí, está bien. Sin embargo, no fue lo que yo pregunté. ¿Sí? Entonces, no es que los cálculos estén mal, no, efectivamente todo está súper bien. Lo que pasa es que toca encontrar la distancia del rascacielos al punto de aterrizaje. ¿Cuál es esa distancia? La distancia más corta, ¿sí? La distancia más corta. Estamos hablando que la distancia del rascacielos al punto de aterrizaje es esta distancia de aquí a acá. ¿Listo? Eso era lo que toca. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Pero entonces hay una cosa que ahí sí también tengo que corregir. Estos 720 no pueden ser estos mismos. Porque recuerde que aquí se está generando el triángulo, ¿no? El triangulito que dice el señor Sabogal que se puede trabajar de manera girada o volteada. Vea, acá. Este triángulo que su merced trabajó aquí arriba es este mismo triángulo que usted está trabajando aquí abajo. ¿Sí? Entonces, eh, 720, que es la hipotenusa, tiene que ser más grande que este cateto. Por lo tanto, no se podría decir que 720 es lo mismo que lo que mide de aquí a acá. ¿Sí? Entonces tiene que ser un poquito más corto este lado de acá. ¿Sí? Y lo que dice al final, efectivamente, es solo hallar el cateto adyacente en este pedazo. Y al hallar el cateto adyacente en este pedazo, pues se suma esto más esto y ya tendríamos la solución. ¿Sí? Ya tendríamos la solución. Entonces, vamos a solucionarlo así como lo acabamos de decir. A ver, yo vi por ahí que en el dibujo que usted tiene acá, los 40 grados los colocó acá y el cateto, bueno, cuando usted calculó acá esta hipotenusa, trabajó el seno de 40 como el cateto puesto sobre la hipotenusa. El cateto puesto es 150, o sea que no sé si de manera intencional, no sé, ojalá haya sido así. El 40 entonces usted lo ubicó acá, porque son ángulos alternos internos, por lo tanto efectivamente tienen que ser iguales. Por eso es que el 150 es el cateto opuesto, ¿sí? Por eso es que el 150 es el cateto opuesto. Ya, sí, por, sí, ah, ok, listo, sí, 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 correcto. Sí, sí, señor, correcto. Sí, por ese lado también se puede hacer. Si efectivamente es el cateto opuesto 150, por este lado también se puede entender. Listo. Bien, efectivamente por todos esos lados se puede hallar, ¿no? Ahora, vamos a ser mucho más precisos. ¿Cómo hacemos para hallar la distancia de aquí a acá? De la iglesia al punto de aterrizaje.
con estos datos. Tenemos el cateto opuesto y necesitamos el cateto adyacente, o sea que con qué función. Tenemos el cateto opuesto y necesitamos el cateto adyacente, ¿con qué función? Con tangente, sí señor. Entonces, tangente de 40 es cateto opuesto, 150, sobre cateto adyacente, que ese es el pedacito que necesitamos hallar, ¿no? El cateto adyacente. Bien, ¿cómo despejamos aquí cateto adyacente? Perfecto. Perfecto. Listo. O sea que ¿cuánto nos da 150 dividido en tangente de 40? 76. Listo. Ok. Metros, ¿no? Todo esto está en metros. Bien, ya encontramos este pedacito. O sea que para poder solucionar la respuesta B, de la pregunta B, solo nos falta hallar el pedacito de aquí a acá. ¿Sí o no? El pedacito de aquí a acá, que este pedacito es este mismo, ¿no? Y este pedacito pues es este mismo, ¿sí? Este mismo de acá. O sea, en este triángulo también podríamos trabajar este pedazo. Entonces vamos a llamarlo también cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente, pero este lo vamos a trabajar a ver con azulito. A ver, cateto adyacente. Entonces, en este triángulo ya las cosas se solucionan más rápido porque o se puede hacer por teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Porque tenemos la hipotenusa y el cateto, o se puede por cualquiera de las razones que tenga cateto adyacente. Entonces dígame con qué la solucionamos para hallar este cateto adyacente. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Por Pitágoras? Sí, pues a mí se me hace más rápido por estas, pero pues por teorema de Pitágoras también se puede. Hagamos teorema de Pitágoras. Entonces el cateto adyacente sería igual a la raíz cuadrada ¿de qué? A ver, cuénteme. ¿Es sumando o no? Es, es restando. Y esto va al cuadrado, ¿no? 720 al cuadrado menos el cateto que le dieron, 222,49 al cuadrado. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que yo no les voy a decir hágalo por tal lado, hágalo por tal otro. A mí se me hace más rápido por las razones, pero si ustedes lo quieren hacer por este lado no hay lío. ¿Cuánto les da eso? 684,76, perfecto. Y esto estaría en metros. Sí, señor. Sí, señor. Le voy a mostrar rápidamente. Cateto adyacente, coseno, vea. Coseno del ángulo, o sea, coseno de 18, es el cateto adyacente que no lo tenemos sobre la hipotenusa que es 720. Coloque 720 por coseno de 18, que sería la manera de despejar ahí. 720 por el coseno de 18 y tiene que darle algo muy parecido a esto, algo muy aproximado. ¿Sí? Entonces efectivamente por el teorema o por las razones tiene que dar exactamente lo mismo. Listo, o sea que ya están a un pelito de decirme cuál es la respuesta de la pregunta B. ¿Cuál es la distancia del rascacielos al punto de aterrizaje? Perfecto. Y esa es la respuesta del punto B. 863,52 metros. Bien. Muchísimas gracias, señor Ospina. Nos ahorró bastante tiempo para poder solucionar este ejercicio. Y efectivamente eso es lo que yo necesito. Que ustedes en casa practiquen, ¿sí? Practiquen, solucionen, traten de hacerlo. Aquí nadie los va a juzgar. Simplemente estamos tratando de revisar y retroalimentar procesos. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como un ejercicio de nivel 2. ¿Sí? Un ejercicio nivel 2 de razones trigonométricas. Des en cuenta que en todos los triángulos que se generan, tenemos mínimo dos datos. Y cuando tenemos mínimo dos datos, pues todo se va a poder solucionar. Lo importante es poder pasar del enunciado a la gráfica. Si algo en la gráfica nos queda mal, pues imagínense que de ahí en adelante pues todo va a estar mal. Por eso es que hay que ubicar todos los datos de manera correcta.
todos los datos de manera correcta. No sé si tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio. Y si no hay preguntas, entonces ya podemos pasar al nivel 3. Dividir el triángulo al final, o sea, ¿cómo así? Sí. Ah, ok. Dividir este triángulo, o sea, hacer esta diagonal. Sí, sí era necesario porque a partir de esta diagonal se genera lo que es el triángulo rectángulo. Y con este triángulo rectángulo debíamos hallar el cateto adyacente. Ese ángulo que yo les doy de 40 grados, que es el ángulo de presión, el ángulo de presión de 40 grados, siempre va a ser con la horizontal. Ahora, este trabajo de pasar este 40 grados aquí como alterno interno, que efectivamente tiene que dar de 40, también se podía trabajar de una manera paralela así, vea. Si esto vale 40, entonces ¿qué le falta 40 para hacer 90? ¿Cuánto, cuánto mediría este ángulo? 50. Y a partir de este ángulo también podríamos trabajar ese triángulo, ¿sí? O sea, a partir de este ángulo de 50 podríamos haber trabajado este como cateto adyacente y este como cateto opuesto y nos tendría que haber dado exactamente lo mismo, ¿sí? O sea que efectivamente sí era necesario sacar esta diagonal de aquí a acá. ¿Y para qué? Pues para que se generara ese triángulo rectángulo que me da el cateto adyacente y poderlo sumar con este otro cateto adyacente de acá. Si era necesario. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. ¿Listos para el nivel 3? Listo. Entonces vamos con un nivel 3. Por favor, mucho cuidado con lo que viene. A ver. En el ejercicio nivel 3, digamos que no es tan complicado hacer el dibujo. ¿Sí? No es complicado hacer el dibujo. Lo que es complicado es solucionarlo. Pero, o sea, yo no quiero llamarlo ni que usted se predisponga a que es difícil. Porque todo lo que usted va a utilizar es algo que usted ya ha aprendido, ya sea en este año o en noveno o en octavo. Entonces, lo que sí les van a pedir son bastantes presaberes. ¿Sí? Bastantes presaberes. A ver, el dibujo es lo de menos porque yo sé que este dibujo lo pueden hacer en menos de 30 segundos. Dice, una persona se encuentra observando la punta de una torre de electricidad con un ángulo de elevación de 24 grados. Al acercarse 9 metros, ahora la observa, o sea, la punta de la torre, con un ángulo de elevación de 45 grados. ¿Cuál es la altura de la torre de electricidad? ¿Cuál es la altura de la torre de electricidad? ¿Listo? Yo sé que el dibujo es bastante sencillo, ¿sí? Es bastante sencillo. Entonces, si alguien nos quiere compartir de pronto cámara o pantalla para decirme cómo queda el gráfico, bienvenido sea. Es muy sencillo ese ejercicio. Pues por lo menos el dibujo es sencillo. ¿Cómo queda ese dibujo? A ver. Listo. Me completa, digo, activa tu cámara, a ver si lo podemos ver. Sí, señor. Uno es de 24 y el otro es de 45. Y se acerca a 9 metros. Listo. A ver, muéstranos. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Así es el gráfico. Muchas gracias, señor Sabogal. Bien. Entonces, efectivamente, así como graficó la situación del señor Sabogal es la situación. A ver, vale, cuidado. El señor Sabogal pues generó una torre de electricidad. La voy a graficar así tal cual como él la puso. Era algo así, ¿no?
y esas torres de electricidad tienen como algo así en la mitad, ¿no? Algo así como, ¿cierto? Algo así. Bien, entonces tenemos la torre de electricidad y pues él puso la persona aquí al lado izquierdo. Entonces tenemos acá esta situación. Entonces él puso un primer punto que podría estar por acá. Vamos a colocarlo por acá. Un primer punto, la persona observando la punta. La persona observando la punta. Y luego la persona se acerca a 9 metros. Se acerca a 9 metros. Y ahora la observa con otro ángulo, ¿no? Con otro ángulo de elevación. Bien. Entonces, ahí tenemos la situación. Los datos que puso el señor Sabogal. Entonces, ¿dónde colocamos el ángulo de 24? En el punto negro. Correcto. Listo, sí señor. Sí señor. Perfecto. Entonces todo empieza a cobrar sentido, ¿no? Si la persona se acerca a la torre, entonces la mirada tiene que ser aún más hacia arriba. Por eso es que el ángulo aumenta, ¿no? Listo. ¿Y los 9 metros de dónde a dónde se colocan? Correcto. Del punto negro al punto rojo, del ángulo 24 al ángulo de 45, correcto. Entonces esto mide 9 metros. ¿Sí? Lo que mide de aquí acá, ¿no? Entonces voy a colocar eso. Listo. Tenemos 9 metros de ahí a ahí. Listo. ¿Cuál es la incógnita? La altura de la torre, ¿cierto? La altura de la... El cateto opuesto de uno de los triángulos que se genera ahí, ¿cierto? El cateto opuesto, efectivamente. Vamos a entender que la altura de la torre se trabaja desde adentro de la torre, ¿no? Desde adentro de la torre, o sea, la altura de la torre quedaría por dentro de la torre. ¿Sí? Esa sería como la incógnita, ¿cierto? La incógnita. Entonces la vamos a llamar... bueno. Bien, esa es la incógnita. ¿Cómo se les conocen o cómo se les denominan las incógnitas? ¿Con qué letra? Vamos a desligarnos del cateto opuesto y el cateto adyacentito. X, ¿listo? Entonces la vamos a llamar X. Esa sería la incógnita. X. ¿Listo? X. Ok. Pareciera que fuese un ejercicio nivel 1 o nivel 2. Pero este ejercicio tiene su piedrita, ¿sí? Tiene su ¿cómo decirlo así? Su forma particular de solucionarlo, ¿sí? Entonces, voy a hacer una primera aproximación del asunto para ver si ustedes me pueden colaborar. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Acá. Ok, ok. Listo. Entiendo el punto, entiendo la situación. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Sí. Ok, listo. Les voy a hacer caso en todo. A ver, póngale acá. Tengo varias ideas y a partir de este lado nuevo, yo les podría decir algo. A ver, se puede hallar este lado porque tenemos dos datos. O sea que este lado se podría calcular, ¿sí? Se podría calcular y, y también se podría calcular de aquí a acá, ¿sí? Se podría calcular de aquí a acá. Ahora, que nos sirva, no sé. Sí, que nos sirva, no sé, pero podríamos empezar podríamos intentarlo. ¿Sí lo intentamos?
Bueno, entonces voy a intentarlo, a ver si les entendí. A ver, a partir de este triángulo pequeño que se generó acá, podemos hallar este pedazo. Como este pedazo es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, entonces sería tangente de 24 es igual al cateto opuesto que no lo tenemos sobre el cateto adyacente que es 9. O sea que 9 por tangente de 24 es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto nos da eso? 9 por tangente de 24. 4,00. Ok, ese sería el cateto opuesto. O sea que este pedacito mide 4 metros. Bien, les voy a ser sinceros, es la primera vez que uno de los décimos aborda el ejercicio por este lado. Vamos a revisar si efectivamente se puede hacer por este lado porque tengo mis dudas, aunque puede salir algo muy bueno. A ver. Ok, ok, ¿cuánto le falta a 45 para hacer 90? Para hallar este ángulo. Ok. Ok, ok, bueno, está bien. Sí, sí, correcto. Sí, 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 sí. El cateto de abajo. Este cateto. Este de acá. Ah, o sea, todo esto. Ok, bueno, entonces aquí. Ahí tendríamos que entender lo siguiente. Póngale que va. Si usted me dice que tengo este lado de 4 metros y tengo este ángulo de 45, para poder hallar este lado de aquí a acá, ¿es lo que estoy entendiendo? Ok, sí, ok, listo, sí lo entiendo. Bien, pero hay una parte en donde falla. Ya le digo cuál es la parte en donde falla. Que ese triángulo no es rectángulo, correcto. Como este triángulo de acá no es rectángulo, no se puede hallar aún. La solución de triángulos no rectángulos se llama solución de triángulos oblicuos y es el tema que viene, que es el teorema del seno y el teorema del coseno. Y para aplicar el teorema del seno y el teorema del coseno necesitamos mínimo 3 datos. Entonces, prácticamente que por ese lado se truncaría el proceso porque necesitamos algún otro dato para poderlo solucionar y todavía no tenemos como herramienta el teorema del seno y el teorema del coseno. Ya este triángulo que tú dices acá no es un triángulo rectángulo, por lo tanto no podemos aplicar razones trigonométricas. Voy a decirles bien exactamente qué es lo que está sucediendo, a ver si de pronto se puede solucionar por ese lado, aunque se me hace complicado. A ver, lo que acabamos de graficar, diría yo que de todas esas cosas, en este triángulo que acabamos de graficar no podemos hallar ni este ángulo ni este ángulo. No los podemos hallar. ¿Por qué no los podemos hallar? Porque tenemos el ángulo de 90 y no sabemos cuánto tienen que medir alguno de estos dos para poderlo encontrar. Y de este triángulo solo tenemos un dato. Necesitaríamos otro dato. ¿Cuál otro dato? O este lado, pero si hallamos este lado ya estaría solucionado el ejercicio. O este lado, que es la hipotenusa, que tampoco se podría encontrar. ¿Sí? Entonces diría yo que este triángulo no nos serviría. ¿Listo? Este no nos serviría. Ahora,
Lo que ustedes hicieron acá es bastante interesante acerca de este triángulo. Yo les voy a ordenar las ideas. A ver, este triángulo de acá. Esperen a ver si logro que me entiendan. Este triángulo de acá es semejante a este triángulo de acá. Es semejante. Entonces había un ejercicio por allá, ¿se acuerdan? De un faro que estaba iluminando una persona y que la sombra y todo lo demás. Vean, me pareció interesante ver el planteamiento desde acá, debido a lo siguiente, que usted puede decir que X es A4, que X es A4, vea, la altura de la torre es a la altura de este segmento. Podríamos trabajarlo como todo este segmento, lo que pasa es que todo este segmento no sabemos cuánto vale, pero yo les podría colaborar diciendo que este lado, como es una incógnita y es importante, lo vamos a llamar Y. Entonces vea, X es A4, como 9 más Y es A9. Me pareció muy interesante escuchar ese punto de vista, porque por este lado podría solucionarse algo, hermano. Siento que por este lado se podría solucionar. O sea, me acabaron de dar otra manera de solucionar este ejercicio. Yo tenía planteado un proceso, este proceso es de otro lado, de otra manera, y pues nada, hay que hacerle. Bien, espero que se haya entendido, y si no, pues les explico desde la otra manera. Se están generando dos triángulos semejantes, por lo tanto X es A4, como 9 más Y es A9. ¿Sí se entendió esto? Digan sí o digan no para poderlo solucionar por el otro lado. Listo, ok, entonces porque como son triángulos semejantes, entonces X es A4, como 9 más Y es A9. Entonces tenemos una ecuación. ¿Cuántas incógnitas hay en esta ecuación? 2, ¿cierto? Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué nos faltaría para poder solucionar? Y ahí creo que y espero que se acuerden de noveno y del teacher Germán. ¿Será que una ecuación con dos incógnitas se puede solucionar? ¿Ustedes qué dicen? ¿O necesitamos algo más? Quiero escuchar a ver al señor Raigoso. A ver, señor Raigoso, ¿está por ahí? A ver, quiero escuchar. ¿Una ecuación con dos incógnitas se puede solucionar? Oh, ok, entonces ¿por qué no participaba si sabía? No, nadie le va a decir nada acá, hermano. Todo bien. Entonces, efectivamente, lo que usted dice es correcto. Necesitamos otra ecuación, porque es para poder solucionar un sistema de ecuaciones 2 por 2. Entonces necesitamos la misma cantidad de incógnitas, la misma cantidad de ecuaciones. Y ustedes me generaron acá, a partir de ese nuevo planteamiento, una ecuación. Necesito esa otra ecuación, con esas mismas dos incógnitas. ¿De dónde podríamos sacar esa otra ecuación? Porque efectivamente necesitamos otra ecuación con esas dos incógnitas. Entonces les voy a colaborar, vean. Les voy a colaborar. Van a imaginarse, aquí estoy tratando de rayar con colores distintos. Van a imaginarse ahora este triángulo, por este triángulo nomás. Ese triángulo de ahí. ¿Listo? Imagínense en ese triángulo. Ese triángulo. Y acuérdense que esto es X. Y esto es Y. Una razón trigonométrica que me relacione X y Y
porque tiene el ángulo, véalo, aquí tiene el ángulo. ¿Qué tangente? Listo, ok. Entonces, vea, voy a encerrarla. Primera ecuación. Segunda ecuación, tangente. Me acaban de decir, ¿tangente de qué? Ok, ¿es igual a qué? Ok, ¿y cómo se llama? X sobre Y, ¿no? Listo, ok. Bueno, bueno, está bien. Me alegra que hayamos encontrado otro proceso para poderlo solucionar. Vea, acabamos de encontrar otra ecuación con las mismas dos incógnitas, ¿sí o no? Con las mismas dos incógnitas. Es decir, que ya tenemos lo que se conoce como un sistema 2×2. Listo. Entonces, haciéndole el honor al teacher Germán, ¿cuáles son los métodos que ustedes conocen para solucionar el sistema 2×2? Sustitución, eliminación, eliminación. ¿Y cuál otro? Los igualación, correcto. Igualación. Listo. Ok. A partir de cómo se muestran estas dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué sería más conveniente aplicar? ¿Sustitución, eliminación o igualación? Sí, señor. Perfecto. Igualación. Entonces vamos a aplicar igualación. Estoy completamente de acuerdo. Es más sencillo aplicar igualación en este sentido. Bien. La igualación consiste en tres pasos. Lo primero, el primer paso es despejar la misma variable. Uy, por ahí alguien escribió. Uy, fue madre. Bueno, entonces hay que recordar cosas. Igualación. Entonces, la igualación consiste en despejar la misma variable en ambas ecuaciones. En la ecuación 1 y en la ecuación 2. Voy a llamar esto ecuación 1 y voy a llamar esto ecuación 2. La misma variable, o sea, hay que despejar x en las dos ecuaciones o y en las dos ecuaciones. 2. Se igualan los resultados. Se igualan los resultados. Y 3, por último, se obtiene una ecuación con una incógnita. Una ecuación con una incógnita. Y se despeja esa incógnita. Se despeja esa incógnita, ¿listo? Entonces es como el paso a paso. Yo no estoy tan, o sea, como tan de acuerdo con esas vainas de los flujogramas y que el paso a paso y todo lo demás, porque es que esto tiene que salir innato, tiene que salir directamente de la cabeza de ustedes. Entonces, vamos a aplicar igualación. Yo les dejo esos pasos como para que las personas que no recuerdan se haga. ¿Listo? Pregunta: ¿cuál de las dos incógnitas es más fácil despejar rápido? X. Sí, señor, X, correcto. Entonces vamos a despejar X en ambas ecuaciones. En la ecuación 1, a ver, en la ecuación 1 tenemos X sobre 4 es lo mismo que 9 más Y sobre 9. ¿Cómo despejamos X? Sí, señor. Pasamos el 4 a multiplicar. Entonces podríamos dejar 4 por 9 más Y, como se multiplica todo un binomio, sobre 9. Listo. Ya despejamos la primera ecuación. Entonces voy a dejarla acá encerradita. Listo. Sí, señor. Se puede hacer de las dos maneras. El 4 se puede dejar por fuera o se puede dejar por dentro de la fracción, porque como está multiplicando, tú sabes que la multiplicación es directa. Entonces o se puede dejar por fuera o por dentro, como quieran. Pero a la larga va a tocar distribuir, ¿vale? Entonces no hay ningún inconveniente si se deja dentro o afuera. Hay que distribuir el 4 a los dos. ¿Listo? Bueno, ecuación 2. A ver, ecuación 2. Con vertecito, a ver. Ecuación 2. Tenemos tangente
Tangente de 45 es igual a x sobre y. ¿Cómo se despeja x? Perfecto. Y por tangente de 45 es igual a x. Bien, ya despejamos x en ambas ecuaciones. Listo. Entonces seguimos. El segundo paso dice igualar los resultados. Entonces, ¿cómo tendríamos que igualar? A ver. Ok. Bueno, a ver, o sea, espérame a ver si entendí. Se coloca y en la mitad. X en la mitad. Ok, x en la mitad, sí. Sí. Ah, ok, ok, ok. Listo. Sí, efectivamente. Efectivamente, digamos que esa es la manera con la que ustedes les explicaron la igualación. Listo. Sí, efectivamente, entonces, si x es igual a esto y x es igual a esto, entonces esto es igual a esto, ¿cierto? Esto es igual a esto. Efectivamente, ya tenemos la igualación. Entonces, diría yo que se puede quitar esta x, ¿no? O sea, del medio. Entonces, tendríamos como y tangente de 45 es lo mismo que 4 por 9 más y sobre, era sobre 9, ¿no? Sobre 9. Y listo. O sea que acabamos el segundo paso, que es igualar los resultados. El tercer paso dice, ahora ya tienen una ecuación con una incógnita, por lo tanto se puede despejar y. Listo. Y aquí está el verdadero reto. Aquí está el verdadero reto. A ver. ¿Cómo despejamos y? Porque ya tienen una ecuación con una incógnita. ¿Cómo lo despejamos? Ok. Yo te voy a hacer caso. Y es igual a 4 por 9 más y sobre 9 por tangente 45. Pasaste que lo que está multiplicando a dividir, o sea, a multiplicar al denominador, correcto. ¿Se despejó y? Falta la otra y, ¿cierto? Falta la otra y. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, correcto. Ese es el, ese es el proceso correcto, efectivamente. Entonces yo les había dicho que tocaba hacer aquí la distributiva, ¿no? Entonces aquí quedaría y tangente de 45, lo dejamos así tal cual. ¿Cómo queda la distributiva acá? ¿36 más? No, más 4y. Más 4y sobre 9, ¿cierto? Es más, este 9 lo podíamos pasar aquí a multiplicar para que todo quede en un solo piso, ¿no? ¿Lo pasamos de una vez o lo hacemos paso a paso? Bueno, hagámoslo paso. Hagámoslo paso a paso. Entonces, hicimos distributiva, ¿no? 4 por 9, 36, 4 por y, 4y. Y el 9 queda ahí dividiendo. Para que el 9, o sea, para que todo quede en el mismo piso, el 9 que está dividiendo pasémoslo a multiplicar. Entonces quedaría como 9y tangente de 45 es igual a 36 más 4y. Ahí vamos. Ahora sí lo que dijo el señor Raigoso. ¿Qué tenemos que hacer con las y's? Pasarlas a un solo lado. ¿A dónde las pasamos? Yo creería que al lado izquierdo. Al, correcto, al lado izquierdo. Entonces queda 9y tangente de 45 es igual... Ah, no, perdón. Está sumando, todo el 4y está sumando, entonces pasa a restar. Y esto queda igual a 36. Necesito que tengan en cuenta lo siguiente. Que todo esto es un término. ¿Listo? Un término y otro término. O sea que tenemos tres términos. 9y tangente de 45 es completo. ¿Listo? 9y tangente de 45 es completo. Entonces a 9y tangente de 45 menos 4y es igual a 36. ¿Listo? Vamos a seguir acá. Des en cuenta que para poder despejar el y necesito unificarla.
O sea, unificarla porque o si no me pasa lo que pasó acá, ¿cierto? Que queda y despejada, pero aquí en el lado derecho también queda otra y. O sea que necesitamos unificar esas y. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para unificar estas y? Hay un proceso. ¿Tocaría qué? No, no se pueden operar. Si ustedes me dicen que 9y tangente 45 menos 4y es 5y tangente 45, están incurriendo en un error. ¿Cómo hacemos para que esas y se compacten en una sola? Si pasamos el tangente hacia el otro lado, estaríamos pasando por encima del menos 4y. Sí, señor. Esa es la fácil. Pero no, no me gusta por ese lado. No sé, no sé, él es el que tiene aquí las ideas claras, pero bueno, necesito que hable más el señor Fele. A ver, póngale cuidado. Él dice que pasar el tangente 45 a un número normal, ¿sí? Sí, 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 efectivamente se va a poder así. Bueno, voy a mostrarles los dos procesos porque es que no siempre va a pasar eso. A ver, dice el señor Fairley que pasemos el tangente 45 con un número, ¿sí? Con un número. Y lo que pasa es que tangente 45 es un valor bastante conocido. Es uno. Tangente 45 es uno. Entonces por ese lado sí va a salir más rápido, vea. 9y por tangente 45 es uno. 9y por 1 pues es 9y, ¿sí o no? Porque esto es uno, ¿cierto? Esto es uno, entonces quedaría 9y por uno, o sea 9y menos 4y es igual a 36. O sea que de aquí en adelante ya todo queda más fácil. ¿Cuánto da esto? 5y, o sea que esto es a 36, o sea que y ¿cuánto vale? ¿Cuánto da eso? 7.2. ¿No les digo 22? 7.2 exacto. Ok, listo, 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 no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre este ángulo va a ser de 45. Haga de cuenta que es un 48. Yo sé que estoy cambiando las cosas y pues ahí sí ya eh, las cosas van a cambiar. A ver, póngale cuidado. Ya no es un 45 sino es un 48. ¿Sí? Entonces hay un proceso alterno que le va a dar a usted la posibilidad de encontrar esto de manera exacta, sin trabajar con los decimales. Vea, la pregunta que yo le estaba diciendo es cómo unificaba usted las yes, ¿sí? ¿Cómo unificaba usted las yes? Pues factor común, viejo. Factor común. ¿Qué tienen en común esta expresión y esta expresión? Pues la y, ¿sí? Vea, ¿y qué le falta a y para hacer 9y tangente de 48? Pues 9 tangente, en este caso sí, pues obviamente es tangente de 45. ¿Y qué le falta a y para hacer menos 4y? Pues menos 4, ¿sí? Y eso es igual a 36. Entonces, ya para despejar y, entonces todo esto, toda esta expresión que está multiplicando, pasa a dividir. O sea que y es igual a 36 sobre 9 tangente de 45 menos 4. ¿Listo? Y efectivamente y nos tiene que dar exactamente 7.2. Ahora, yo no les estoy diciendo que es que este profesor hace las cosas más complicadas. No, efectivamente la forma más sencilla era pasar el tangente 45 a número. Pero es que tangente 45 teníamos una ventaja y es que era 1. Pero qué tal que no sea 45, sino sea otro ángulo. Entonces ahí ya empieza a dar un decimal infinito no periódico, por lo tanto perderíamos exactitud. Entonces sí les voy a mostrar que efectivamente da exactamente lo mismo. 36 dividido en 9 tangente de 45 menos 4. Siete punto dos. ¿Sí? 7.2. ¿Listo? Entonces no se les vaya a olvidar que cuando ustedes tengan este tipo de expresiones, que obviamente aquí ya no va a ser 45, sino va a ser otro ángulo,
van a tener que aplicar factor común, ¿vale? Van a tener que aplicar factor común para poder unificar las y's. Entonces factor común 9, factor común y, factor común de 9 tangente de 45 menos 4. Y así la unifican y así pasan esto que está multiplicando a dividir para los próximos ejercicios. ¿Listo? Bueno, creo que ya llegamos al final del ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es la altura de la torre? Por eso, entonces nos hace falta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, efectivamente, las ecuaciones que usted encerró acá, las que usted igualó, les van a poder facilitar el asunto de encontrar x. Usted puede cambiar el y acá o acá. ¿Cuánto le da? Sí, pero ¿cuánto le da x? ¿En cuál es más fácil cambiar? En la de tangente. Entonces, x es igual a y por tangente de 45. O sea que x es igual a y, que es 7.2 por tangente de 45. ¿Cuánto les da eso? 7.2, efectivamente. 7.2. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué dio lo mismo? ¿Por qué dio exactamente lo mismo? Y ya les explico por qué. ¿Por qué dio x? ¿Sí? Aparte de eso hay otra explicación. Vale, cuidado. Si este ángulo es de 45, bueno, todo el mundo sabe cuánto mide este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo acá? 90. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo acá? 45. Entonces, yo en alguna clase les expliqué que si un triángulo tiene dos ángulos iguales, es un triángulo que, si tiene dos ángulos iguales, ¿cómo se llama? Isósceles. Entonces, si es isósceles, significa que hay dos lados iguales. Los lados que forman el ángulo de 45, esos dos lados, van a ser iguales, o sea que y efectivamente es igual a x. Esa es la razón geométrica por la cual y x es igual, porque se forma ángulo de 45 acá, ángulo de 45 acá, o sea es un triángulo isósceles, por lo tanto x es igual a y. ¿Listo? Bien, ok, de aquí salieron cosas interesantes, cosas bastante interesantes que necesito que no las olviden, por favor. Necesito que recuerden cómo solucionar un sistema 2x2, cuál es el paso a paso, cómo despejar, cómo encontrar x y y, y luego a partir de eso darle el resultado en contexto. ¿Cuál es la altura de la torre de la electricidad? Entonces sería 7.2 metros. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo, listo, listo. Sí, cuénteme. Ok, ok, ok. Sí, 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 señor. Ok, eh, a ver, le comento. Ese ejercicio, como se presta de manera inicial, voy a hacerlo rápidamente acá. Todas esas preguntas me parecen bastante interesantes y se las voy a responder a todos. A ver, voy a colocarles nuevamente el ejercicio acá. Igual eso es como para tener claro qué fue lo que pasó. A ver, teníamos los siguientes datos. Teníamos que este ángulo era de 20, ¿qué? 24 y este era de
45. Y teníamos este lado es de aquí a acá era de 9 metros. El señor Reigoso nos habla del teorema del seno, que ese es donde viene la otra semana. La otra semana ya iniciamos con teorema del seno. Para aplicar el teorema del seno y el teorema del coseno, ya no es necesario tener triángulos rectángulos, sino se puede solucionar cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Cualquier tipo de triángulo. En este caso, como yo solo les estaba diciendo, a punta de razones trigonométricas, se puede solucionar. Y efectivamente, si usted sabe el teorema del seno, va a hacer esto mucho más rápido, muchísimo más rápido, ¿sí? Mucho más rápido. Lo que pasa es que yo les muestro el teorema del seno, la vaina es que todavía no les he explicado. Necesitamos hallar todos los ángulos. Lo que dijo el señor Reigoso es correcto. O sea que este ángulo de acá podría ser 135. Y con dos ángulos y un lado ya podemos hallar todos los otros datos del triángulo. ¿Por qué? Porque viene algo que se llama el teorema del seno. Y con el teorema del seno usted puede hallar este lado y usted puede hallar este lado. O sea, puede hallar, por decirlo así, esta hipotenusa mayor y esta hipotenusa menor. A la larga, cuando usted tenga esta hipotenusa, ¿qué va a tener que aplicar para hallar x? Cuénteme. Una razón trigonométrica, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo usted aborde un problema y obviamente de todas las herramientas que tenga, porque sí, efectivamente viene una herramienta mucho más potente que se llama el teorema del seno y el teorema del coseno, que le va a dar a usted la oportunidad de solucionar cualquier tipo de triángulo sin necesidad de que sea rectángulo, imagínense. O sea, ya no hay necesidad de que sea rectángulo. Entonces, el teorema del seno le va a permitir solucionar ese tipo de triángulos. Y efectivamente, por ese lado podría ser mucho más rápido, pero obviamente necesita mucho más memoria en su memoria RAM en su cerebro. Es decir, necesita aprender. ¿Vale? Sí. Ajá. Sí. Sí. Correcto. Sí, mi hermano, tiene toda la razón. Eso es lo que viene la otra semana. No nos vamos a demorar en este tema ya. Espero que esta sea la última clase y la siguiente retroalimentación para que puedan terminar ya razones trigonométricas. Porque lo que viene es lo que usted me acaba de decir. Así tal cual como usted me comenta, es el proceso para poderlo solucionar. Sí, está bien. Sí, sí, correcto, de una manera más rápida, correcto. Sí, efectivamente. Esa manera más rápida le permite a usted hacer el ejercicio más, o sea, ¿cómo decirlo? Como más óptimo, o sea, que el proceso sea más óptimo, más corto. Pero lo mismo, usted tiene que aprender cómo es que se nombra el triángulo, como lo dijo el señor Ferley, cómo se nombran los lados y cómo se aplica esta fórmula, vea. Me voy a adelantar. Ese es el teorema del seno. Y el teorema del coseno es. Entonces son fórmulas nuevas, ¿no? Son fórmulas nuevas que las vamos a implementar. Me gusta que sean proactivos y que se adelanten a las cosas porque efectivamente vamos a encontrar maneras más sencillas de solucionar problemas. Lo que pasa es que necesito que todo esto del teorema de las razones quede claro. Y créame con este tipo de ejercicios nivel 3 les va a quedar más que claro las razones trigonométricas. No, nada de ejercicios así que la escalera de bomberos, que es que la cometa, no. Eso ya pasó a la historia. Vamos a solucionar ejercicios que valgan la pena. ¿Listo? Pero sí, efectivamente por este lado, que es el teorema del seno y el teorema del coseno, va a salir un poco más corto. Un poco, no tanto, pero es un poco. ¿Listo? Bien. Muchas gracias por el aporte. Muchísimas gracias por el aporte. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿Listo? Ok. O sí, si hay una pregunta. No, mira que
Mira que la manera que lo resolvieron los otros décimos es a partir de dos tangentes, o sea, dos ecuaciones con tangentes. Miren que ustedes sacaron una ecuación a partir de la semejanza de triángulos o el mismo teorema de Tales, y que me pareció bastante interesante. Pero los otros décimos lo sacaron a partir de esto, vean. Vale, cuidado. Una de las ecuaciones efectivamente fue tangente de 45. Una de las ecuaciones fue tangente de 45 es igual a x sobre y. Y la otra ecuación fue a partir de este, sí señor. Sí señor, pero entonces acá digamos que se puede utilizar tangente en ambos triángulos. Ponle cuidado porque si efectivamente algo está sucediendo ahí con ese triángulo, y eso es lo que yo quiero mostrarles. Solo las dos ecuaciones y ustedes ya se darán cuenta que el sistema vuelve a ser un poco parecido. Vea. Tangente de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, vea, x sobre y. Y en el triángulo más grande, tangente de 24 es igual al cateto opuesto, que es x, sobre el cateto adyacente. Pero es que ese cateto adyacente, ¿cómo llamaríamos de aquí hasta acá? ¿Cuánto valdría de aquí hasta acá? 9 más y. 9 más y. Entonces, ustedes solucionaron este sistema 2 por 2 y ellos solucionaron este sistema 2 por 2 y llegaron a la misma conclusión. Vea, les voy a mostrar. Esperen un momentico. Les voy a mostrar dónde está. Acá. Uy. Acá, vea. Con esas dos ecuaciones hicieron exactamente lo mismo, vea. Igualación de despeje y les dio 7,2. Por eso les pregunté que si daba 7,22. Pero no, dio aproximado, ¿no? Dio aproximado. Entonces ellos a partir de estas dos ecuaciones despejaron. Sin embargo, su método me parece ingenioso. El método que ustedes implementaron me parece ingenioso. Y, y los felicito por ello. Algo pasó. Bueno, no sé qué pasó. Bien. Entonces sí, efectivamente así fue como lo solucionaron las otras personas. Con este sistema, y ustedes la solucionaron por este sistema. Entonces no hay ningún inconveniente. De muchas maneras se puede llegar a la solución. Listo. Nos quedan 15 minutos. A ver. ¿Quién abrió? ¿Quién? Todo el curso punto positivo. Voy a pensarlo, con tal de que en este ejercicio me saquen los datos de manera correcta. A ver, este es el último ejercicio que yo tengo para ustedes. Y antes de poderlo solucionar, les voy a dejar la tarea, porque es que no creo que alcancemos a solucionarlo de manera completa. Entonces, voy a dejarles la tarea acá ya de una vez. Esperen un momentico, entonces, vale, cuidado. Voy a darles el siguiente triángulo. Imagínense que en este triángulo, a ver, tenemos lo siguiente. A ver, este ángulo vale alfa, y este ángulo de aquí a acá también vale alfa. Listo. También le voy a dar los siguientes datos. De aquí a acá mide A, y de aquí a este otro punto mide 2 veces A. ¿Listo? ¿Cuánto vale el ángulo alfa? ¿Cuánto vale el ángulo alfa? ¿Vale? Es un ejercicio de nivel 3. ¿Sí? Es un ejercicio de nivel 3. Espero que le echen cabecita a ese ejercicio. ¿Cómo encontrar alfa? Si yo no les estoy dando ninguna medida, solo proporciones. Y les voy a ayudar con algo cortico. Para poder hallar A y para poder hallar alfa, necesitamos trabajar esta distancia de aquí a acá. ¿Listo? Entonces, como esta distancia es importante, pues la vamos a llamar X.
¿Listo? Con esos datos, dígame cuánto vale alfa. ¿Listo? Con esos datos, dígame cuánto vale alfa y ese sería la tarea. ¿Vale? Yo les envío este PDF de hoy. Sáquele fotos si quiere porque ahorita vamos a iniciar con este ejercicio. ¿Listo? ¿Ya? ¿Puedo iniciar el otro ejercicio? Bueno, entonces vamos a iniciar el otro ejercicio. Bueno, a ver. Imaginación al 100%, porfa. Imaginación al 100%. Dice lo siguiente. Una mujer se encuentra al frente de una pintura de arte observando su belleza. Acuérdese que es como que está observando una de esas pinturas que uno cuelga en la sala, ¿no? Sí, una pintura. A ver. Se encuentra al frente de una pintura de arte observando su belleza. Con un ángulo de elevación de 38 grados, observa la parte superior del marco de la pintura. Observa la parte superior del marco de la pintura. Mientras que con un ángulo de depresión de 24 grados, observa la parte inferior del mismo. Con un ángulo de depresión de 24 grados, observa la parte inferior del mismo marco. Punto seguido. Si la parte superior de la pintura está a 190 centímetros sobre el suelo, si la parte superior de la pintura está a 190 centímetros sobre el suelo y la parte inferior del cuadro está a 30 centímetros sobre el mismo suelo, las preguntas son: ¿cuál es la altura de la mujer y a qué distancia se encuentra la mujer de la pintura? Listo. No les voy a preguntar en este momento ecuaciones ni nada por el estilo. Necesito preguntarles qué dibujo, porque este ejercicio necesito que ustedes me digan qué dibujo. A ver, ¿cuáles son las cosas importantes? La mujer. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Eso es algo que ustedes deberían ser capaces de discernir. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer primero el dibujo, ¿listo? El dibujo, a ver. Entonces, con el otro décimo, pues es que no sé hacer personas, entonces utilicé una estrellita. ¿Sí? Entonces, haga de cuenta que estos son los brazos, las piernas, la cabeza. Entonces tenemos acá la persona. ¿Sí? La persona. Ok. ¿Las personas vuelan? Entonces toca hacerles el piso, ¿cierto? Entonces toca hacerles el piso. Entonces acá voy a hacerle el piso. Listo. ¿Qué más hay que dibujar? A ver. El cuadro. ¿Los cuadros vuelan? No, entonces ¿qué hay que hacer? La pared, ¿cierto? Ok, la pared, listo. Ahí tenemos la pared. Bien. Ojo que esto no está en escala, ¿no? No sé si las escalas estén bien hechas, entonces por favor tienen ahí paciencia. Listo, esa es la pared. Bien, ahora sí, podemos colocar el cuadro, ¿no? El cuadro. Entonces, como estamos viendo esto en perspectiva, o sea, como si estuviéramos del lado viendo la situación, o sea que aquí solo se alcanza a ver es como el marco, ¿no? El marco. Entonces vamos a colocar aquí un marco. Ah, bueno, la pintura está sobre el suelo o está colgado. Está colgado, ¿cierto? Entonces está colgado. Entonces vamos a hacer como el marco así como medio colgado ahí. Pues ahí está. Ahí está colgado. Listo. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Correcto, perfecto. Entonces voy a hacer la mujer un poquito más delgada. Una persona más delgadita. Y voy a hacerla un poquito. A ver, ay, no deja. Bueno, dejémosla así. Entonces, la persona está observando la parte superior y la parte inferior, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer esas dos líneas. Entonces digamos que ahí están los ojos. Hagamos de cuenta que son los ojos. Entonces, acá está observando la parte superior y está observando la parte inferior. Sí,
Correcto. Sí, señor. Correcto, sí, señor. Entonces, efectivamente hay que trazar lo que se llama la horizontal, ¿no? Porque a partir de esa horizontal, que es como esa línea imaginaria, se generan los ángulos de elevación y de depresión, ¿no? Entonces, a ver, por aquí está. Un ángulo de elevación de 38. ¿Hacia dónde va el de 38? Hacia arriba, o sea, arriba de la línea azul, ¿no? Este, este ángulo es de 38. Ok. O sea que el de 24, ¿cuál es? El de abajo. El de abajo. Listo, este es el de 24. Y lo que dijo el señor Ospina es correcto. O sea que se generan acá dos triángulos rectángulos, ¿no? Un triángulo acá que es rectángulo y otro triángulo acá que es rectángulo. Muy bien. Vamos a colocar ahora los datos de las distancias. A ver. ¿Dónde colocó ese 190? ¿Dónde colocó ese 30? ¿Hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta dónde? O sea, de aquí hasta el suelo. Correcto. Listo. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá es de 190 centímetros. Muy bien. ¿Y estos 30? Uy. ¿Y estos 30 dónde están? Ok. O sea que aquí irían los 30 centímetros. Muy bien. Entonces lo que dice el señor Sabogal empieza a cobrar sentido. Ya se puede saber la extensión completa del cuadro. ¿Cuánto mide el cuadro? Sí, correcto. El cuadro, estamos hablando del cuadro aquí. Vamos a colocar el cuadrito aquí como... Este es el cuadro, ¿no? Este es el cuadrito. Ahí está el cuadro. Ese cuadro mide 160 centímetros. Voy a colocarlo aquí adentro. 160. 160 centímetros. Listo. El cuadro mide 160 centímetros. Ok. Creo que ya acá ya colocamos todas los datos. ¿Sí? Los datos. Yo les voy a decir que es importante para este tipo de ejercicios. Si se dan cuenta, en ninguno de los dos triángulos rectángulos tenemos dos datos. Porque, porque sabemos que la distancia de aquí a acá es 160, pero no sabemos cuál es la distancia ni de aquí a acá, ni de aquí a acá. En algunos otros decimos, me dijeron, profe, pues es 80 y 80. ¿Seguros que es 80 y 80? Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. No puede ser 80 y 80 porque los ángulos no son iguales. O sea que este lado debe ser un poquito más largo que este otro lado. Que la escala esté bien, está súper mal hecha, bien, sí. Pero este lado tiene que ser más largo que este. ¿Listo? Entonces, en esos dos triángulos rectángulos no tenemos dos datos, solo tenemos uno, que es el ángulo y ya. Entonces, vamos a centrarnos en las preguntas. ¿Cuál es la altura de la mujer y a qué distancia se encuentra la mujer de la pintura? Entonces, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de todas esas líneas es la distancia de la mujer a la pintura? La línea imaginaria. Correcto. Entonces, como es una incógnita, ¿cómo la llamamos? X. Muy bien, X. Ahora, para poder hallar la altura de la mujer, ¿cuál es el pedacito que tenemos que hallar? ¿Cierto? Sí. Sí, correcto. Lo que pasa es que des en cuenta de todos los datos que les dan. Vea, yo les acabo de preguntar que cuál es el pedacito que toca hallar para hallar la altura de la persona. Pues solo este pedacito. Porque si a este pedazo le suma 30, pues ¿qué va a obtener? La altura de la persona. Entonces, este pedacito de aquí hasta acá es muy importante. Entonces, como es muy importante, ¿cómo lo llamamos? Y. Bien, perfecto. Y. Ahora, sí o sí vamos a tener que también trabajar con este triángulo de acá, o si no, no nos va a salir el sistema 2 por 2.
cómo o qué medida tendría la distancia de este punto a este punto. De este punto a este punto. No me digan Z porque no necesito un sistema 3x3. Necesito algo que combine. 160 menos Y. Muy bien. Vea, dese cuenta que si a todo el 160 que mide la pintura le quito Y, pues me va a dar este pedacito, ¿sí o no? Entonces 160 menos Y. Ah, o sea que por aquí va a salir una razón trigonométrica con X y Y por acá va a salir otra razón trigonométrica con X y Y. Se los dejo de tarea. Solucionenlo. Si encuentran X, encuentran la distancia de la pintura. Y si encuentran Y, encuentran la altura de la mujer. Por lo tanto, es solucionar un sistema 2x2. No les voy a dar el sistema porque ustedes van a tener que ser capaces de sacar el sistema, ¿no? De sacar el sistema 2x2 y solucionarlo. ¿Listo? Ya llegamos. Ah, no, sí, nos faltan 2 minuticos. Pues si quieren soplarles a las demás personas el sistema, está bien. Pero con tal de que ustedes me lo digan. ¿Qué ecuación sale por un lado y qué ecuación sale por el otro? Espero me haya dado a entender, ¿no? O sea, salen dos triángulos. Sale un triángulo acá, en donde tenemos el ángulo y los dos lados. Y sale otro triángulo por acá, que en donde tenemos el ángulo y los dos lados que tienen X y Y. Por lo tanto, entonces es fácil sacar esas dos razones. A ver. A ver, cuénteme. Sí, ok. Bueno, eh, probablemente con lo que ya tenemos acá funcione. Si tú quieres hallar este ángulo, sí, efectivamente se puede hallar. Sí, daría 52, ¿no? Daría 52 grados. Pero de que nos funcione o nos sirva, pues eso depende si vas a trabajar con este ángulo o con este ángulo. Pues como ya tienes el de 38, ya lo puedes trabajar directamente con el de 38. ¿Sí? Diría yo que no es necesario, pero sí, es una buena conclusión, que se puede hallar este ángulo que es de 52 y este ángulo también se puede hallar. ¿Alguien que le sople a la gente cuáles son las dos ecuaciones? Creo que no. Sí, señor. Tangente de 38 es lo mismo que cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces es igual a 160 menos Y sobre X. ¿Y cuál es la otra ecuación? Esta ecuación salió del triángulo de arriba y la otra ecuación tiene que salir del triángulo de abajo. ¿Cuál es? Perfecto. Ahí está su sistema 2x2, vean. Ahí está su sistema 2x2, o sea que se puede solucionar. Y de ahí en adelante, ahí sí ya no les puedo colaborar más porque la clase se terminó en este momento. Y listo. Sí, señor. Sí, sí, es solo aplicar el método para solucionar el sistema 2x2. ¿Sí? O sea, igualación, ¿no? Despejar la misma variable, igualar, despejar Y. Aquí prácticamente que van a tener que hacer lo que les dije del factor común. ¿Listo? Lo del factor común. Entonces revisen revisen bien el asunto. Entonces tienen bastante trabajito, pero es como para ustedes, ¿no? Es para que ustedes se pongan a prueba a ver si entendieron o no entendieron. Encontrar X y Y acá y encontrar alfa. ¿Listo, chicos? Entonces llegamos al final de la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Todo está claro.
En el de los nivel 3 los problemas nivel 3, ¿me dices? Sí, o sea, por decirlo así, en estos ejercicios de nivel 3 estamos trabajando sistemas dos por dos, correcto. Correcto, correcto. ¿Listo? Entonces hay que repasar eso de solucionar sistemas dos por dos. Pero pues les recomiendo que el de igualación sea el que ustedes adopten porque es el más sencillo. ¿Vale? Bueno chicos, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay más preguntas, dejamos hasta ahí. ¿Todo claro? Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Que estén bien. Chao, que estén bien. A ustedes. Chao. A ustedes, muchas gracias. Que estén bien.